Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebed-Melech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey, señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrerme. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación, Dios mío, no tardes. Señor, date prisa en socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Vamos a disfrutar de esta palabra que puede causar miedo, como angustia, y hasta preguntarnos si Dios nos ama. Claro que sí, pero Dios quiere lo mejor de nosotros. Por eso dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. He venido a arrojar fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división, porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarían divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, para pedir esa sabiduría que viene de Dios, para poder entender esta palabra que nos exhorta
para que tú y yo podamos ser fiel al llamado que Dios nos hace, haciendo las cosas bien, con amor, integridad, honestidad, buscando siempre la gloria de Dios en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven con tu fuego abrasador, que nos enseñas a disponer todo nuestro corazón para poder escuchar tu palabra, que es vida, que es bendición, que es alegría, pero que también nos invita a asumir esos compromisos cristianos para que así veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos esa afirmación del Señor Jesús, que para algunos se hará como temor, pero los que seguimos al Señor entendemos que es el fuego del Espíritu Santo, porque nos dirá la palabra: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera prendido, porque es el fuego del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, conocido en el Evangelio de San Juan como el abogado, el paráclito, el consolador, el que nos hace conocer esos misterios del amor de Dios, para que tú y yo seamos obedientes a la voluntad del Padre, a las palabras del mismo Maestro. Por eso, ese bautismo es el bautismo del fuego del Espíritu Santo. La palabra bautismo viene del griego baptistein, que significa sumergirnos, llenarnos. Pero nos llenamos de esa gracia, de esa fuerza de Dios, para que nosotros podamos realizar su santa voluntad, entender el sentido y la vocación de nuestras vidas. Y por eso dirá el Señor: con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Ahora en el Señor veremos un sentimiento de angustia. ¿Y eso por qué? Por el pueblo de Dios, por toda la humanidad, porque no hemos sido obedientes a la voz de Dios, a sus palabras. Hoy estamos en un mundo moderno, lleno de desórdenes, de enfermedades no solamente físicas que se dan por el pecado, sino también enfermedades mentales que se están generando por esos miedos, vacíos, angustia, tristeza, soledad. Por eso es importante que nosotros oremos para que podamos descubrir la voluntad de Dios, porque muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, porque vivimos con afanes. ¿Cuántas personas no viven mendigando amor en vez de buscar primero el amor de Dios, que nos hace ver con claridad el sentido de la vida y el sentido de esa vocación, de ese llamado que Él nos hace? Ahora veremos en el verso 51 un signo de pregunta que el Señor hará. ¿Crees que estoy aquí para poner paz en la tierra? Es un signo de pregunta. No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrán 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Y así sucesivamente. Si no se vive una vida espiritual, entendiendo el llamado de Dios, no se enseña a la familia a caminar en Dios, pues lógico que allá habrá división. Acordémonos que el mensaje de Dios no es una imposición, es una decisión para entender su santa voluntad, para vivir la verdad que nos hace libres, porque el pecado engaña, destruye, ata, o sea, vuelve nada a una persona. Vemos como hasta el punto de un espíritu de muerte, donde la persona ya no siente deseos de vivir, y entonces dice: ¿para qué? Si la vida no tiene sentido. Pues déjame decirte que la vida es un don que viene de Dios y que hay que cuidarla, y hay que entender cuál es el llamado que Dios nos hace. Sé que hay tiempos difíciles, pero estamos en las manos de Dios. Él es nuestro todo, es nuestra vida, es nuestra alegría, y por eso en Él confiamos. Alguien se preguntará: ¿estamos en el fin de los tiempos? No sabemos,
Por eso el domingo pasado nos hablaba de las lámparas encendidas. Eso significa estar en constante oración, de pedir la sabiduría de Dios para ser buenos administradores de su gracia. Entender que nuestra vida es responsabilidad y que veremos grandes bendiciones de Dios. Y cuando venga y ronde la tentación que trae el diablo, poderla rechazar, claro, con toda autoridad, con esa gracia que Dios nos da para no dejarnos seducir por el diablo y los demonios. Veremos cómo ya el profeta Jeremías será juzgado porque al pueblo de Israel no le gusta escuchar la verdad, lo que está anunciando el profeta, pero a la vez denunciando por la infidelidad del pueblo, que incluso lo condenan a muerte. Y veremos cómo lo dice el texto. Aquellos notables dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese hombre, porque con eso desmoraliza a los guerreros que quedan en esta ciudad y a toda la plebe, diciéndoles tales cosas. Porque ese hombre no procura en absoluto el bien del pueblo, sino su daño. Y como no conocía la voz del profeta, no conocía sus palabras sinceras, que habla en nombre de Dios, pues ¿qué dirá el rey Sedecías? Ahí lo tenéis en vuestras manos, pues nada podría el rey contra vosotros. Y se apoderaron de Jeremías, torturándolo, que lo llevarán a la cisterna de Malquías, y comenzarán a descolgarlo sobre una soga y hundiéndolo, ahogándolo, torturándolo. Pero veremos que no es la hora del profeta Jeremías. Es cierto que entregará su vida, pero todavía no es tiempo. Veremos cómo el mismo Dios protege a su profeta, que lo salvará de la muerte. Ahora nos hacemos esta pregunta: ¿por qué a la gente no le gusta la verdad del profeta? Porque siente que el mensaje de Dios es una amenaza, porque viene el pecado. Es que si nosotros aceptamos el mensaje de Dios, esto nos invita a adquirir compromisos de fidelidad, de hacer las cosas bien. Y qué importante que ustedes y yo caminemos juntos en ese regalo de la iglesia, junto con el Papa, los cardenales, obispos, nosotros como sacerdotes, para caminar en esa unidad, llevar el mensaje de la salvación. No podemos aceptar el aborto. ¿Cuántas vidas inocentemente mueren por la irresponsabilidad de la sexualidad de los jóvenes? Hoy les están proliferando una ideología de género. ¿Eso estará bien? ¿O será que Dios se equivocó y entonces el que nació hombre no es hombre, sino mujer? ¿O al contrario? No, Dios nunca se equivoca. A mí me hizo hombre, soy hombre. Al que le hizo mujer, es mujer. Y por eso, mira cuántas las aberraciones del ser humano que se deja llevar por una sexualidad desenfrenada. Uno se preguntaría: ¿y por qué están haciendo esto? ¿Por qué quieren llevar al ser humano al desborde del desorden, de la lujuria? Alguien se preguntaría: ¿podemos ayudar a estos seres humanos? Claro que sí, pero a través de una catequesis, enseñándoles el sentido de la vida, orando por ellos, para que puedan ser libres de estas cadenas y puedan recibir ese mensaje de salvación que les hace libres. No se puede compartir la injusticia, la deshonestidad, la mentira, el engaño, porque para eso estamos nosotros como ministros, para anunciar la verdad que nos hace libres y para ayudar al pueblo a caminar juntos en esa verdad que es Cristo. Por eso es importante la vida espiritual. Y como decimos como el salmista: Señor, date prisa en socorrer. Ten misericordia de nosotros, de todas las situaciones de pecado que puede vivir el ser humano si no estás tú. Por eso nos unimos al Salmo 39, para que en esa unión de amor, en ese clamor al Señor,
Él nos escucha y nos salva, para que nosotros podamos entender ese camino. Y nos dice así: yo esperaba impaciente a Yahvé, hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Porque es que Dios nos escucha tal como somos, pero nos invita a que realmente asumamos esa vida cristiana con responsabilidad, de que podamos realizar su santa voluntad en nuestras vidas. Mire lo hermoso cuando nosotros nos dejamos cautivar por el Señor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre roca, afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán, y en Yahvé pondrán su confianza. Porque eso se da a través del testimonio de las cosas maravillosas que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Cuando antes vivía una vida de pecado, vino el Señor, tocó la puerta del corazón y transformó su vida. Y la humanidad encuentra su sentido cuando es fiel al Señor. Ahora reconocemos que sin Dios no somos nada. Por eso nos dirá: aunque soy pobre y desdichado, el Señor se ocupaba de mí. Tú eres mi auxilio y libertador. No te retrases, Dios mío, porque Él siempre está con nosotros, nos ama y nos bendice. Ya por último, veremos ese ejemplo de Cristo a través de la carta de los Hebreos. Esa fidelidad de amor, esa entrega que el Señor hace para que nosotros también podamos ser fieles al mensaje que nos salva, al mensaje que nos da vida. Y por ese ejemplo de Cristo veremos cómo se da testimonio del amor del Padre, que ha venido a salvar a la humanidad, enviando a su Hijo, entregándole en la cruz, y lo que era un instrumento de maldición, de castigo, se convertirá en bendición para nosotros, porque la cruz vencerá la muerte, el pecado. Así nos dirá este texto en Hebreos. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos toda lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone. Fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Es que el Señor supo ser fiel al mensaje de su Padre, con tal de salvar a toda la humanidad, sí, a ti y a mí. Qué bonito es el Señor, que nos ama y constantemente nos está buscando. Ahora nos dirá: fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo, no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. El diablo y los demonios sintieron envidia de toda la humanidad, porque Dios tiene un cariño especial por todos nosotros. Y quiere que nosotros conozcamos la verdad para que nos haga libres y podamos entender el propósito de vida. Sepamos ser hermanos, caminar juntos para que así veamos la gloria de Dios. Sí, en esa vida espiritual de oración, a través de su palabra, la Eucaristía, acción de gracias, como lo estamos viendo en este domingo tan especial, de tantas bendiciones que Dios nos da, para que juntos podamos contar al mundo sus maravillas. Ahora nos unimos a través de la oración para que sepamos escuchar la voz de Dios, con fe, con confianza, con entrega, siempre siendo fieles al llamado de Dios que nos hace, para que juntos veamos grandes bendiciones de Dios en la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón, porque estás siempre con nosotros y has enviado a tu Hijo Jesús, que se ha quedado a través de tu palabra, porque la palabra se ha hecho carne y habita entre nosotros, porque vemos la gran ternura y el amor que se realiza en la Eucaristía.
Cristo, pan de vida, que quiere habitar en el corazón de la humanidad. Y a la luz del Espíritu Santo, nosotros que seguimos este camino espiritual y que oramos por aquellos hermanos que están en la tristeza, en la angustia, en el error, en esos sentimientos negativos o en esas situaciones difíciles que han podido vivir en su vida, que estamos orando por ti. Porque la fe que nos compromete para que podamos encontrar la luz de Cristo que disipa toda tiniebla. Que sepamos escuchar la voz de Dios a través de sus ministros. La gran responsabilidad que nosotros tenemos a través de este camino espiritual para anunciar la verdad, para ayudar a aquellos que están en error. Se encuentran en desánimo, en tristeza, en soledad, buscando caminos errados por la hechicería, la brujería, tratando de contestar a esas preguntas o esas situaciones difíciles que han podido vivir, o personas que se han sentido en una tristeza, en una soledad, que están en la confusión, que no saben qué hacer y se han sumergido en sus vicios, como el alcohol, la drogadicción, la pornografía. Se han generado enfermedades mentales. Sin embargo, Dios les ama. Dios es amor, Dios es ternura, Dios es paz. Abre las puertas del corazón al Señor y encontrará la vida a través de su palabra, que nos permite dar testimonio de su amor. Orar unos por otros para que cese la guerra. La guerra trae destrucción, heridas, rencores, resentimientos, odios. No nos matemos unos a otros. Aprendamos a través del Evangelio a amarnos unos a otros, a entender ese sentido de vida. Siente la paz de Dios, que nos invita a ir más allá para orar unos por otros, por los enfermos, porque existen los milagros del Señor. Oremos por las familias, que son el fundamento de la sociedad. Orar unos por otros, para que vivamos este regalo de la fe como iglesia. Oremos por nuestros niños y jóvenes que sufren agresiones que los quieren llevar a una vida inestable. Cuidémoslos, formemos en la fe, que sepamos llevar esta obra de Dios a toda la humanidad, con esa gran responsabilidad de caminar juntos y veamos la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué importante es escuchar la voz de Dios, crecer en la fe, llevar la palabra a través del carisma que Dios nos da. Seamos esos emisores que llevamos con alegría al corazón de nuestros hermanos, para que así juntos veamos grandes bendiciones del cielo que transforman el corazón de la humanidad. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.